Es que yo pensé que estaba grabando ahí. Es que estás mal. Hay que volver a empezar. Entonces arrancamos, ¿no? Arrancamos. Bueno, bienvenidos a Sin Muela, este podcast de Cubanet. Hoy con un tema que se hace bastante polémico, un tema de mucho interés para toda la cultura cubana, creo, para todas las generaciones de cubanos a lo largo de la historia, y es el tema de que va interrogante, insistimos en hacerlo interrogante, de la crisis en la identidad cultural cubana. Uh-huh. Para ello tengo una amiga súper especial, también artista, como yo, y aunque no somos los super especialistas del tema, pero es la idea también de este podcast, vamos a pasar con ustedes unos 20 minutos bien interesantes. Así que síganos después de la pausa. Nosotros somos una mezcla, y como toda mezcla, vamos cogiendo un poquito por aquí y un poquito por allá. Yo creo que no hay nada tan cubano, tan originalmente cubano, que creo que de eso no queda nada. Y he de decir que así como nos han penetrado, nosotros hemos penetrado, ¿eh? Sí. Que reparto, Ay, claro, que reparto, por mucho que critiquemos, el reparto se ha metido de una forma brutal, sí, escalando en niveles. El mundo. Pues para hablar de la crisis en la identidad cultural cubana, tengo aquí a mi buena amiga Bella Roth. Bella Roth, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede? ¿Cómo te lleva esta tarde? Como se puede y no como se quiere. Hemos querido escoger este tema porque ya estamos en fechas casi de las festividades estas de fin de año, aunque todavía estamos comenzando noviembre. Acabamos de pasar ahora una fecha que se ha vuelto también icónica ya, gracias a Dios, dentro de la sociedad cubana, que es una fecha que la gente no olvida, que hace pocos años que se recuperó, o al menos se asumió dentro de, digamos, una especie de celebraciones, sobre todo por la sociedad más joven, por los más jóvenes, que son las celebraciones de Halloween. Algo que era impensable hace años y algo que ocurre de manera independiente. Entonces he querido escoger este tema, que es un tema que tiene mucha tela por donde cortar y que es un tema que seguramente nos llevará a otras emisiones de este programa, quizás con otros profesionales, quizás con intelectuales que puedan ser, y entre comillas aquí, que puedan ser voces autorizadas, un término muy manejado y exigido en Cuba por la parte de las instituciones culturales y demás, de que sean las voces autorizadas las que hablen de pero creo que nosotros, las que hablen de los temas. La idea de esto es que hablemos desde el punto de vista, eso iba a decir, pero la idea, sí, lo que vamos a mostrar es la visión nuestra como jóvenes, bueno, también como artistas, pero sobre todo como jóvenes, que vemos, que analizamos, que entendemos, que de alguna manera también tenemos nuestro criterio. De alguna manera no, que tenemos muy claro nuestro criterio, que tenemos muy claro nuestra visión del asunto. Entonces, Bella, comienzo haciéndote una pregunta para provocarte. ¿Crees que hay una crisis en la identidad cultural cubana? Sinceramente, la palabra crisis veo que no nos describe. Porque es como una especie de apoyatura, claro, decir la crisis. Como estábamos hablando hace poco, yo creo que no conozco prácticamente a ningún cubano que se avergüence de ser cubano. Te puedes avergonzar del sistema político, te puedes avergonzar de ciertas cosas, pero nunca de su cubanía. Entonces, no creo que tengamos una crisis de identidad. Sí, yo creo que para hablar de la identidad cubana, exacto, hay que verlo más allá de todo tipo de encasillamiento. Diría yo que es que el cubano, a través de los años, a través de ciertas aperturas que han habido, ya sea con la internet, con la gente que ha emigrado, es que hasta las propias misiones, claro, ¿sabes? Ahorita lo comentábamos, hasta las propias misiones que empezaron por Venezuela y por todos los países a los que Cuba tuvo el sistema de colaboración, vuelvo a entrecomillar. Y muchos países ahí también empieza el cubano a salir un poco de la burbuja aquella
y a ver, o sea, hay otro horizonte. El cubano se abrió camino en el mundo y de cierta forma el mundo comenzó a abrirse camino hacia nosotros los cubanos. Digamos a penetrar también un poco en el día a día de los cubanos. Claro. Entonces, para hablar de identidad cultural cubana, que es un tema bien complejo, porque la identidad, creo yo, y bueno, tú también, la identidad va más allá de lo que pueda dictar una línea de pensamiento oficial, de lo que pueda dictar una ideología, de lo que pueda estar dictando incluso un sistema de cultura o una especie de lineamiento, por así decirlo, de la cultura. Yo creo que la identidad del cubano está, como tú bien decías, muy enraizada simplemente en el hecho de ya haber nacido en la isla y empezar a apropiarte de la cultura, y vuelvo a hacer entre comillas, de la cultura autóctona o originaria de ese país, cosa que en Cuba también tiene su vida y vuelta, como decimos, porque nosotros, perdóname, porque nosotros, bueno, fuimos parte de un proceso de colonización, fuimos parte de un proceso de mestizaje, de transculturación de la cultura cubana. Esto es algo que todo el mundo se sabe muy bien. Pero, o sea, yo creo que no hay nada tan cubano, tan originalmente cubano, que creo que de eso no queda nada. Yo creo que nosotros perdimos muchas cosas después del triunfo de la revolución. Ajá. Y no quiero entrar en temas políticos, pero de cierta forma este país se volvió muy político, culturalmente, claro, y en todos los ámbitos de la vida. Fuimos demasiado políticos, a punto que aquí se acabó la religión, que incluso, o sea, no se acabó, sino que hubo una crisis que se prohibió, claro, prácticamente se prohibió la religión, se prohibieron algunas manifestaciones, exacto, a la cultura, muchas cosas de esa cultura que ya habíamos ido heredando entre españoles y africanos. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es lo que estaba diciéndote. Con el paso del tiempo, al abrirnos un poco más al mundo, conocer un poco más, hemos vuelto a coger ciertas cosas. Se han ido transportando como ciertas tendencias, como ciertos hábitos. Pero el problema es que creo que hubo un momento de este país que nosotros nos olvidamos que lo mejor, una de las mejores cosas que tiene Latinoamérica en general, pero sobre todo Cuba, es que somos una mezcla extremadamente potente de culturas. De hecho, genéticamente, nuestro porcentaje genético está basado en europeos y africanos y, por supuesto, tenemos esa dosis de los aborígenes. Lo poquillo que nos queda. Lo poco que nos queda. ¿Algún nombre por algún lado? Estadísticamente creo que nos va quedando un 8% de genética aborigen. Sí, porque hace unos años se descubrió un poco de sobre todo en Oriente, de esa genética. En Oriente es donde más fuerte es. Pero ¿qué pasa? Que es eso. Nosotros somos una mezcla. Y como toda mezcla, vamos cogiendo un poquito por aquí y un poquito por allá. De hecho, una de las cosas más marcadas en Cuba, que es la religión yoruba, realmente proviene de un choque de culturas. De un choque de culturas, claro. No es más que un choque de culturas. El catolicismo con la religión africana y es eso. Siempre hemos sido eso. Siempre hemos sido choques de cultura. Pero bueno, una vez que pasa todo ese choque y todo ese proceso de transculturación, van haciendo algo, digamos, que sea reconocido como lo criollo, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, hay muy claros y precisos exponentes de la música, de la danza, pero yo siento que eso mismo ha ido, desde hace un tiempo acá, lógicamente, desde hace un buen tiempo acá, ha ido depauperando, porque otras tendencias de la música que tienen más que ver con la música que se produce en el mundo, incluso con el tipo de mercado o con el tipo de comercialización de esa música,
Ya, hablo de la música y también puedo hablar Sí. de otras manifestaciones del arte. Esto solamente quedándonos a la parte del arte, porque la cultura Claro. cubana y la identidad cubana es más que el Es muy- arte y la eso es muy cultura. extenso, es muy O sea, extenso. es más que las manifestaciones Es artísticas. incluso muy social. Es incluso muy social y hasta individual. ¿No? Porque ahí también está la parte culinaria, la parte hasta cívica Claro. de los comportamientos sociales y de la proyección hasta la manera de vestir. Bueno, es un tema inmenso. Por eso decía al principio que hay tela por donde cortar y que pueden haber varias emisiones del programa. Pero, o sea, se siente, creo yo, desde mi modesta percepción, se siente un empobrecimiento de eso digamos que vino desde lo criollo, ya pasando todo este proceso de transculturación, que vino desde lo criollo y que también de alguna manera, hay que decir que sí, después del triunfo revolucionario se pudo haber fortalecido un poco quizás con las apariciones de las escuelas de arte, la aparición masiva además de los instructores, demás, pero como cultura, como sociedad, yo siento que todo este contexto que nos ha tocado, convulso, económico, social, marcado por emigraciones, marcado además por una crisis económica terrible, marcado por todo lo que somos políticamente y como sociedad, marcado además por la politización del arte y por la politización de la cultura y por la cantidad de consignas y por la cantidad de veces en que se ha etiquetado lo que es arte cubano o lo que es cultura cubana y lo que no. Yo siento que eso ha ido a menos, a mucho menos. Y es un crimen porque las generaciones más jóvenes, los más jóvenes de ahora, digamos 2, 3 generaciones de jóvenes de esta generación a las anteriores, saben muy poco o conocen muy poco de las cosas más identitarias del cubano. Claro, han vivido, han nacido y vivido en medio de crisis, de violentas crisis. Y se han acercado de alguna forma, muy fuerte, a otros patrones culturales que van en todo sentido. O sea, van no solo en la cultura culinaria y cívica de proyección social, y ahí están los grupos estos, ahora te doy la palabra, ahora te doy la palabra, y ahí están todos los grupos estos de las tribus urbanas, como se conocen, o sectores en los que los jóvenes han decidido de pronto agruparse, los repas, los miquis, los frikis, por ahí para allá. Sí, o sea, van desde ese enfoque hasta también un enfoque cultural artístico, o sea, la literatura que consumen, que prefieren consumir, no es que consumen, es que prefieren consumir, la música que prefieren consumir, la cinematografía, claro, en Cuba es muy pobre la cinematografía, hace muchos años que la cinematografía es muy pobre, muy decadente, hace años que uno no puede decir, oye, hay una tremenda película cubana, ahí además hay que sumar todos los temas de censuras y demás. Y igual pasa con la música, o sea, hace años que se consume mucha música en los jóvenes, en los más jóvenes, mucha música en inglés y que desconocen casi por completo a exponentes importantísimos de la música cubana, de la literatura cubana, del teatro cubano, de las artes cubanas en general. Bueno, desde mi humilde opinión Siempre nuestra humilde opinión. y sin tener datos realmente prácticos para poder decirlo, yo creo que muchas de esas cosas también tienen que ver con el tema político, por desgracia. ¿Por Yo qué? también lo creo. ¿Qué Yo creo pasa? que hay mucho temor también de los no. jóvenes a asociar una cosa con la otra y Exacto, acercarse a la cultura exacto. cubana Yo porque creo- piensan que es una etiqueta. Exacto, creo que para alejarse completamente de un tema de Estado, de un tema de gobierno cubano, también se alejan de las raíces marcadas y culturales de los cubanos. Porque nada tiene que ver lo que es el tipo de gobierno que tenemos a saber que nosotros somos de salsa. Nosotros no somos de un Yo he visto vals. muy pocos Es que reels, somos- yo he visto muy pocos reels con salsa cubana o con un Claro. guaguancó o con una Y somos- rumba. Y es que somos de eso, pero yo pienso sinceramente que en nuestra rebeldía callada, fíjate, porque es una rebeldía que no es que la estemos presentando, pero nuestra rebeldía callada, intentamos desasociarnos de todo eso, de todo lo que tiene que ver con
Cuba, Estado cubano y todo eso, y hemos perdido muchas de esas cosas. Pero sí creo también... Yo también creo que hemos ganado cosas. También, o sea, que todo este hecho de que nos han penetrado cosas, exacto. la penetración, esa palabra tan bendita, de que nos han penetrado cosas, nos hemos abierto influencias, mucho más. tendencias, o sea, yo creo que también eso nos está volviendo nos está transformando en una sociedad distinta y hemos tenido pruebas, o sea, distintas en todo sentido, o sea, distintas desde el ámbito doméstico hasta el ámbito de proyección social, hasta el ámbito, bueno, cultural. Lo otro es también un tema económico. Siempre va a haber una parte que van a ser personas estudiadas, que conozcan más, que tengan una forma más cercana de conocer otras cosas del mundo, otras cosas de Cuba. Una forma muy específica también. Por supuesto, y va a existir también una parte de esa población que quizás ya sea por pobreza, por el lugar donde se crían, son muchos factores que van a ir más a lo que le dicen en Cuba. ¿Cómo es que le dicen? Los chabacán, sí, ahora le dicen lo vulgar. Claro, que eso mismo de reparto, que es muy cubano, y ahora, y he de decir que así como nos han penetrado, nosotros hemos penetrado, ¿eh? Sí. El reparto, Ay, claro, que el reparto, por mucho que critiquemos, el reparto se ha metido de una forma brutal escalando en niveles. el mundo. Sí, yo creo que la parte dolorosa con el tema de este reparto es que música cubana también tan buena y tan universal. No, que realmente el propio fenómeno de Celia Cruz, el propio fenómeno de Chucho Valdés, o sea, música muy... tanto fenómeno musical que hay en Cuba y que de pronto por fuerza también comercial, por fuerza también de mercado, el reparto, aunque el reparto da para varios podcasts. Muchos podcasts. Yo no tengo nada en contra del reparto, yo soy un repartero más. Sí. Pero que lo triste, sí, es triste que nos conozcan más solo por el reparto, no por bueno, es triste para nosotros, claro, ¿sabes? O sea, es triste para gente como tú y como yo, que somos artistas, que tenemos una sensibilidad tenemos otros conocimientos. Claro, pero creo que un gran por ciento, y no quiero dar números, pero creo que, no sé, un 80, un 85, un 90% de la juventud cubana se siente muy orgullosa de eso. Se siente orgullosa de que el reparto lo identifique, de que el reparto sea símbolo de cubanía, y más el reparto que ha nacido en medio de toda esta crisis ya de no sé cuántas décadas de este país, una crisis interminable. Yo también lo que creo de todo esto es que el cubano es muy gozón. El cubano le gusta ser feliz. Es que el cubano se ríe de sus propias desgracias. Sí. Nosotros hacemos chistes de la misma agonía que vivimos. De la misma agonía que vivimos cotidianamente. Y entonces somos como que raíces. Eso es parte de nuestra identidad, nosotros somos ¿sabes? como raíces del mismo árbol. Porque todos nos ayudamos entre todos y todos tenemos... Entonces, creo que esa parte también es como... No voy a cortar ni voy a editar, que después el técnico de sonido se va por un loco ahí. Me pierdo. Pero, a ver, bueno, pero creo que hay algo significativo que fue además lo que nos aló hacia este tema. Ya volví a caer rápido. Bueno, pues si caíste, dale. Nada, que creo que nosotros lo que nos gusta es disfrutar. Y entonces, fíjate, si te das cuenta, las fiestas. Yo creo que lo que buscamos es aliviar en el disfrute. Que nosotros, lo que nosotros tomamos de otros lugares, no es nada ni... Fíjate, nosotros no tomamos unos rezos, nosotros lo que tomamos es la fiesta. Sí, la fiesta. Festejo. Es Halloween, vamos a disfrazarnos todo el mundo y vamos a fiestar. Ahí me está dando el pie de entrada. Vamos, que nosotros la Navidad no pensamos en que si Jesús ni nada de eso. ¿Qué pensamos nosotros? En el lechón. Tengo un cuento comiquísimo. En el lechón que vamos a asar. En el lechón y en la comida con la familia. Más bien, lo que nosotros buscamos de lo que viene de otros lugares es la fiesta. Es el momento de aliviar. Claro, eso tiene su traducción, desde luego. O sea, uno está buscando la fiesta por algo, la gente está buscando la celebración por algo, o sea, la gente quiere aliviar un poco de alguna manera lo que ya tiene, la propia agonía, como tú me decías, la propia, digamos, decadencia, la propia depauperación de la vida cotidiana y diaria. Ahora, hay algo, y sobre todo en estas fechas que se vuelve muy
significativo, y es que bueno, ya se comenzó con las fiestas de que todo esto además tiene una parte hermosísima, porque está naciendo, digamos, o está cogiendo más fuerza cada vez desde la propia ciudadanía, o sea, desde el propio enfoque social, desde la propia sociedad civil. No es algo que esté institucionalizado, no es algo que esté oficializado, no es algo que esté... Es que de eso ni se habla. Es que los medios oficiales de prensa y demás no hablan de eso. De pronto hemos tenido un Halloween, una fiesta de Halloween, un festejo que hace ya años ha venido tomando fuerza. Y después de Halloween, bueno, viene todo este sistema de festejos de la Navidad, que entra en diciembre. En noviembre ya conozco a muchas personas que festejan a su forma, a como puedan, no como en Estados Unidos, que festejan el Día de Acción de Gracias, con lo que tengan, con lo que puedan o con lo que sus familiares pueden enviar. Y hay todo también una construcción de la imagen pública, social, de la gente cuando empieza a vestirse con los colores de la Navidad, a decorar sus negocios con los temáticas de la Navidad, sus negocios, sus casas con las temáticas de la Navidad, que ya no es solo el arbolito y ya, sino que excede ya el arbolito y va construyendo otras cosas. Y en eso ha ayudado mucho, o ha impulsado mucho el hecho de que ven a sus familias allá afuera, que los que se han ido por la emigración en cualquier parte del mundo, ven cómo festejan cada fecha de esa y cómo esa familia quizás allá afuera empieza, digamos, a mandar un dinerito o a ayudar un poco a compartir esa fiesta, fíjate, estando allá y estando aquí, a que su familia en Cuba también la tenga de alguna forma, la manera en que puedan, aunque no lo hayan vivido de manera autóctona en esas ciudades o en esas tierras donde se festeja de manera original. Y entonces empieza a verse una cara distinta de una Cuba que hasta hace años no se pensaba en ese sentido. Y entonces empiezas a ver la gente vestida de Santa Claus y empiezas a ver... Y todo eso yo creo que ha tomado mucha fuerza y que la va a seguir tomando. Creo que llegó para quedarse. Te voy a dar un Creo dato. que llegó para quedarse. Ahora cuando mencionas lo de los negocios. Antes en Cuba no se veían negocios particulares como ahora. Casi todos los negocios eran estatales. Y seamos realistas, los negocios estatales no es que hayan tenido mucho ímpetu por atraer clientela. Ni ningún tipo de creatividad que haya impulsado. Ahora, siempre se ha visto, y no solo en Cuba, sino que los negocios, las personas que tienen negocios, para atraer clientela, tienen que buscar opciones. Y estos mismos temas, los festejos, las luces, son fechas en las que viene mucha gente. Las luces, los colores, la gente es llamativo, visualmente llamativo y atrae clientes. Y entonces eso se ve mucho ahora aquí por ese tema económico, de que hay muchos negocios que son estrictamente particulares. Yo también creo que es un poco triste, ¿sabes? O sea, me quedo pensando ahora y creo que hay mucha tristeza atrás de esa imagen. Porque de pronto sí, en esos días de, bueno, Navidades, no sé qué, todo ese festejo, Halloween, después viene el Día de Reyes, que es cuando se cierran todos los festejos, la gente en esos días está viviendo una simulación. Claro, esa simulación es también universal, ¿no? Porque o sea, hay toda una construcción de una sociedad a lo que tú quizás aspiras, a lo que tú quizás quieres vivir de esa manera, donde el salario al menos te alcance para poder festejar, cosa que en Cuba no pasa. Y luego de esos momentos o esos pequeños ápices de ilusión, la gente tiene que volver a la realidad dura y cruda del día a día, ¿no? De la Cuba, que va a un contraste tremendo con esa imagen de esos días de la fiesta. Claro, también es un fenómeno más urbano que rural, aunque en el campo se ven ya hace años que empiezan a verse un poco más este fenómeno, sobre todo de la manera visual. Y es un fenómeno más urbano, más capitalino también. O sea, La Habana, nuestra Habana, es como donde, bueno, como toda capital, es donde más fuerza tiene esta imagen de estos festejos, y hay más fechas de convocatorias y más movimiento de personas en ese sentido, en esas fechas. Pero yo creo que, y lo decía ahorita, creo que eso llegó para quedarse. Porque creo que eso es un reclamo de la propia sociedad civil de hace muchos años, muchos años, de tener esos momentos de ilusión, de tener esos momentos de festejo. Además, la Navidad es sinónimo, al menos para mí y para muchos, desde la iglesia también, es sinónimo de
familia, es sinónimo de amor fraternal. Incluso, ahora estaba yo pensando, y esto de que estábamos hablando, perder la identidad, realmente creo que hemos transformado estas fiestas a nuestra identidad. Sí, claro, eso también. Hay un proceso de apropiación. Claro, exacto. Están las fiestas, pero fíjate que nosotros no hacemos, por ejemplo, una Navidad celebrando lo que normalmente no hay frío, no hay nieve. debería celebrarse. No hay frío, no hay nieve y no hay la mayoría de las cosas que la gente de Navidad consume. La Navidad como una excusa, como un pretexto, para que se junte toda la familia, para que festejar, pueda estar presente, comer las cosas que son casi que estrictamente cubanas, porque nosotros, seamos sinceros. ¿Quién me dice a mí que en una Navidad lo primero que no hace es un arroz con gris? Así mismo. Y entonces, o una carne de puerco. Exacto, y es que eso es estrictamente porque yo lo que pasa es que en este caso la carne de puerco está al lado del globo de Santa Claus. Claro, pero lo que quiero decir, en otros países, por lo general, porque tengo familiares y todo, lo que se come son mariscos y esas cosas, y es lo que te digo, al final el cubano, esas festividades las transforma a su identidad. Hay una cosa culinaria y de hay toda una cosa súper la interesante en ese tema, y ahorita lo tocamos así por arribita. Esto es Sin Muela, esto es un podcast que se habla así de manera muy informal, dos amigos hablando. Se habla así de manera muy informal, el tiempo vuela, ya de hecho pasamos el tiempo que teníamos previsto para hoy. Pero hay una cosa muy particular y significativa en esto de cómo ha ido la sociedad cubana transformando eso. Yo recuerdo que en mi infancia no se celebraba en mi casa de Navidad. O sea, de hecho no se hablaba de Navidad. Nadie se decía Feliz Navidad. Todo el mundo se decía el 1 de enero, felicidades. Y mi abuelo... Feliz Año Nuevo. Es lo que siempre... No, yo creo que en mi casa ni Feliz Año Nuevo. O sea, yo creo que en mi barrio, en aquel contexto, lo que se decía era felicidades, pero porque se había cumplido un aniversario más del triunfo de la Revolución. El 1 de enero. De hecho, el 31 en mi casa no se hacía una cena, no se hacía un almuerzo, se hacía el día primero. Y cuando empezó todo este trajín de que la gente volvió a recuperar la Nochebuena, que es una festividad que estuvo durante años, bueno, porque no había comida y ni había forma de cómo hacerla, y porque, por supuesto, no era algo que estaba bien visto a los ojos de la ideología. Cuando cuando empiezan a hacer la Nochebuena, las primeras que yo fui, yo recuerdo que, nos reuníamos todos, no sé qué se comía, nada, ningún motivo de Navidad, no había nada, no había una figura de Santa Claus, no había nada, creo que sacas un árbol de nieve de estos que hacían antes con gajos de las matas y tal, y con pedacitos de etiquetas y de hilitos de jabones y cosas, y por la espuma, era una locura. Pero, o sea, recuerdo que hace unos pocos años, ya yo más consciente, por supuesto, y ya sabiendo lo que era Navidad, lo que eran estas fechas, lo que significaba cada una, lo que se festejaba particularmente en cada una. Y recuerdo que un 24, hace como el año pasado o el antepasado, creo que fue el antepasado, planifico en mi casa uno, no sé qué, llamo a mi hermano, le digo, oye, la Nochebuena, no sé qué. Y mi hermano en medio de la fiesta, yo le pregunto, o sea, no sé qué me iba a preguntarle, decirle, ¿tú sabes por qué se celebra la Nochebuena? ¿Sabes qué estamos esperando en la fecha del 25? Y mi hermano no sabía. ¿Sabes? O sea, me dijo, no sé, es un momento que la gente se reúne, ¿no? Le dije, sí, pero ¿por qué? O sea, hay todo un porqué detrás de esto. Y le cuento, entonces le digo, el 25 nace el niño Jesús, no sé qué. Y mi hermano se queda así como, pero no te puedo creer, o sea, fascinado con esa parte de decirme, tú no me puedes decir que la Nochebuena se festeja esperando esa fecha, ¿no? Esas fechas significativas a la parte religiosa. Y ahí yo dije, Dios mío, qué mal estamos como sociedad. O sea, por supuesto, sabemos por qué, sabemos a qué se debe todo eso, ¿no? Hay toda una historia que la cuenta. Pero ahí yo dije, Dios mío, qué mal estamos como sociedad, porque de pronto estamos asumiendo patrones, asumiendo festejos, asumiendo celebraciones de que son de carácter universal, y de pronto no sabemos el trasfondo real de las cosas, o sea, no sabemos el porqué. Pero creo que es por eso que estábamos hablando. El cubano lo que necesita es buscar un motivo para ser feliz. Un motivo para ser feliz, con tantos motivos que podríamos tener. Exactamente. Bueno, pues estamos ya cerrando este podcast de Sin Muela. Hoy hemos dado mucha muela. Espero verlos la semana que viene. Extender desde este podcast un abrazo inmenso y solidario
a toda la gente del oriente cubano que ha vivido, que está viviendo ahora horas de recuperación, jornadas de recuperación después de las amargas horas del paso del huracán Melissa. Nuestro abrazo desde aquí y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Si están para nosotros, si están para nuestra muela. Esto es un podcast de Cubanet y nos vemos próximamente.